La pequeña manada. Un sermón publicado el jueves 1 de febrero de 1917 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano New Winton. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12 y versículo 32. Cuán bondadoso y tierno era Jesús con sus discípulos. Cuando hablaba con severidad, era para la multitud exterior. Muchas veces su espíritu se movía a reprenderlos con dureza. Sin embargo, en presencia de los pocos seguidores fieles que se reunían alrededor de él y se acercaban a él, sus escogidos, sus amados, él se mostraba familiar y cercano. A ellos les revelaba su corazón. A ellos les mostraba las cosas que habían recibido del Padre. No les ocultaba nada que fuera para su bienestar. Si no fuera así, os lo habría dicho, fue, al menos en una ocasión, su expresión confidencial. Así permanecía con ellos como un amigo, como un hermano mayor, como un padre amoroso. Es realmente agradable observar cuánto pensaba en ellos, cuán profundamente se compadecía de ellos, cuán lejos estaba de despreciarlos. Los grandes de la tierra se habrían encogido de hombros y habrían despreciado a la pobre y desvalida banda que se reunía alrededor del profeta de Nazaret. No así el Maestro Divino, sin ocultar por un momento el hecho de que eran un rebaño pequeño, los miraba con cariño y les aplicaba el mismo epíteto que sus enemigos habrían usado con resentimiento, pequeño. Al decir no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eran pocos en número y él los llamaba un rebaño. Así él asume el oficio de pastor y por implicación les garantiza alimento y protección, consuelo y seguridad. Y habla de pequeño con afecto. Como a menudo usamos palabras diminutas para expresar cariño, llamando a aquellos que amamos con nombres cariñosos. Así, el Salvador parece deleitarse en la pequeñez de aquellos que ama. La palabra original podría traducirse correctamente como muy pequeño. No temáis, manada diminuta. Hay un doble diminutivo en el que parece insistir, aunque tenía un sonido agradable. Así, las madres suelen llamar a sus pequeños hijos con nombres cariñosos en su afecto por las criaturas pequeñas. Pero, superando con creces el amor de una madre, el fuerte afecto de nuestro Salvador no conoce rival. Con suaves acentos parece decir, no importa cuán pocos posean o cuán despreciados, su debilidad les da un lugar más cálido en mi corazón y hace que los abrace más de cerca. Silencio, silencio, estén quietos, no temáis nada, manada pequeña. Y oh, cuán listo está él con una razón para revivir su confianza, porque a vuestro Padre le ha placido. Así nuestro amado Señor reconoce su relación íntima con sus discípulos, porque a vuestro Padre le ha placido. ¿Y quién era su Padre sino el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Podría haber dicho, porque a mi Padre le ha placido, pero esta era la forma más dulce de decirlo, porque a vuestro Padre le ha placido. Ellos sabrían que su Padre era su Padre cuando él dijo vuestro Padre, pero si hubieran dicho mi Padre, quizás no habrían recordado tan rápidamente que él también era su Padre, o al reflexionar, podrían haber tenido alguna duda al respecto. Lo que hace, por tanto, es en efecto llamarse a sí mismo su hermano, porque si su padre es su padre, entonces él mismo debe ser su hermano. Son parientes cercanos. Se pone al mismo nivel que ellos al hablar así. De inmediato, los eleva a sí mismo mientras él desciende a ellos.
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿No debió ser delicioso estar en términos tan amistosos con el bendito Señor de la vida, cuando estuvo encarnado aquí en la tierra? Poder decir con Juan: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No es que tengamos necesidad de lamentarnos porque no tenemos ese privilegio, pues tenemos uno mayor, ya que Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Por tanto, fue mejor para nosotros que Jesús se fuera, para que pudiéramos tener la presencia permanente del Espíritu Santo, no solo morando con nosotros, sino también en nosotros. O que pudiéramos experimentar y disfrutar la presencia del Consolador en este momento. Sería malo para nosotros perder la compañía del Salvador sin tener el consuelo del Espíritu. Estar sin la presencia corporal del Señor y sin la presencia espiritual del Espíritu Santo sería una doble pérdida. Más bien, regocijémonos de que Él está en nosotros y estará con nosotros para siempre. En la presencia del Consolador, tenemos un grado más alto de comunión con Dios que incluso en la sociedad consoladora del Hijo del Hombre. Él se ha ido de nosotros, pero nos ha dejado las palabras de su consuelo para animarnos. En el poder del Espíritu Santo, entonces hablemos unos con otros acerca de estas palabras. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuestra atención se dirige aquí primero a una manada pequeña y un gran pastor, y luego a un gran temor. ¿Qué tal si digo una variedad de temores y un consuelo aún mayor? Primero, era una manada pequeña a la que el Salvador se dirigió. Quiso decir al designarlos así que eran pocos en número. El ministerio de nuestro Salvador en cuanto a conversiones estuvo lejos de ser prolífico en sus resultados inmediatos. El celo del gran predicador contrastaba dolorosamente con la apatía de los oyentes. El profeta había previsto la neblina que cubriría la atmósfera mental. ¿Quién ha creído nuestro informe?, exclamó. Cuán pocos de Israel se reunieron con él como fruto de palabras, como nunca hombre habló, y obras como solo Dios hizo. No se registra de nuestro Salvador que haya predicado un sermón en el que 3000 se convirtieran. Él dejó eso a uno de sus siervos, como si quisiera cumplir esa palabra. Cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él pondría ese honor en sus siervos y tomaría la decepción, como lo hizo con la vergüenza y el sufrimiento para sí mismo. Así es siempre su manera amorosa. Él tomará el lado frío de la colina y la parte más dura de la batalla para sí mismo. Si hay un camino más suave que tomar, o honores más altos que ganar, Él se lo dará a sus siervos. Sus conversos fueron pocos, era una manada pequeña. Algunos de ustedes pueden estar en lugares donde hay pocos creyentes reunidos. La congregación parece escasa. No se desanimen, les ruego. Ciertamente pueden adorar a Dios en sinceridad y verdad, aunque les falte la emoción de una multitud. Quizás viven donde hay tan pocos que apenas pueden reunir una congregación. ¿Por qué pensar que se les niega el privilegio de comunión con Cristo porque solo hay uno o dos reunidos en su nombre? Algunos de los días más felices que los creyentes han conocido han sido a solas con Cristo. Las manifestaciones más ricas del amor de Cristo se han revelado a los 2 o a 3 y a las pequeñas reuniones familiares. Él ha cumplido su palabra al pie de la letra. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si pertenecen a una congregación más grande,
no están por tanto excluidos de la promesa legada a los pocos. Una iglesia de 5 o 5,000 hermanos y hermanas sigue siendo una manada pequeña. En comparación con la vasta masa de incrédulos, es positivamente infinitesimal. Piensen en los millones que no conocen a Dios, en los cientos de millones que están contentos de adorar a dioses ídolos que sus propias manos han hecho. Tomen en cuenta toda la cristiandad y asuman por un momento que cada profesor nominal fuera un verdadero converso a Cristo. La iglesia formaría una minoría débil. Sería solo una manada pequeña. Aunque llegara el día en que el Señor nos multiplique y nos aumente grandemente en la tierra más allá de todo cálculo presente, hasta esta hora la iglesia de Dios es solo una manada pequeña, y esto a veces es una excusa para la desconfianza y una causa de temor. No solo en su número eran pequeños los seguidores inmediatos de nuestro Señor, no representaban mucha riqueza de este mundo. Habían dejado todo lo que tenían, pero su poco no contaba mucho. Un par de barcas en el lago, algunas redes, un poco de equipo de pesca y algunas cosas más. Seguro que no era mucho lo que dejaron. Su capital y sus ingresos eran igualmente limitados. Su tesorero nunca llevaba una bolsa pesada. Aunque se aseguraba de ayudarse con su contenido, los discípulos de Jesús eran pobres, muy pobres. Eran algo parecidos a su maestro, que no tenía dónde recostar su cabeza. Tampoco por su posición social podían ejercer mucha influencia. La mayoría eran galileos, hombres del campo de la parte más rural de todo el país, y como tales poco estimados. Sin duda hablaban dialectos campesinos y eran considerados como hombres sin educación e ignorantes por quienes los escuchaban. Cuando el Espíritu Santo estaba sobre ellos, hablaban con gran poder, pero no había un doctor en teología entre ellos, ni tampoco un profesor de ninguna universidad. No tenían un solo rabino que pudiera ponerse al frente, ni tampoco uno que pudiera ser llamado rabino, si otros hubieran elegido llamarlo así. No obtenían prestigio de rango o título. No había príncipes de sangre real, ni caballeros o escuderos asociados con ellos. Todos eran campesinos y pescadores comunes. Y me atrevo a decir que muchos temores cruzarían sus mentes y muchas aprensiones sombrías los acecharían al contemplar la extraña aventura a la que estaban llamados. Iban a predicar el Cristo de Dios y a convertir al mundo a Él, y sin embargo, miren qué gente humilde eran. Si hubieran sido educados en las escuelas de los filósofos, si hubieran sido hijos de reyes o príncipes, si hubieran tenido la riqueza de Creso a su disposición, podrían haber dicho: podemos hacer algo. Pero la pobreza, la ignorancia y la oscuridad se combinaron para hacerlos parecer pequeños a los ojos de sus semejantes. Por eso el Salvador dice: no temáis, manada pequeña. Contra todas las circunstancias adversas, está la promesa real. Estén seguros de esto: el reino de Dios es suyo y ganarán la batalla. Su Padre en el cielo puede prescindir de la dignidad, la riqueza y el aprendizaje de este mundo. Él ha resuelto darles el reino, así que ciertamente lo tendrán. Así, la Iglesia de Dios no ha mejorado mucho en estos aspectos. La aristocracia de la época y las celebridades del momento, aquellos que ocupan lugares altos en la moda o en el talento, miran con desprecio a los seguidores de Jesús. No nos sentimos avergonzados. Sabemos muy bien que no muchos hombres grandes según la carne, no muchos poderosos son escogidos. Aún así, Dios ha escogido a los pobres de este mundo, aunque sean mansos y humildes. Él los enriquece con los dones de su reino. La Iglesia en su conjunto, como sus miembros individuales, es pequeña.
pequeña en número y en influencia, un pequeño rebaño. Y hay otra pequeñez que es común entre los seguidores de Cristo. Son muy pequeños en asuntos de gracia. Piensan y saben que son pequeños. Los más grandes entre ellos generalmente se consideran los más pequeños. Uno que no era inferior a los principales apóstoles se consideraba indigno de ser llamado apóstol. Tal era su sentido de indignidad. Los hijos del Señor se consideran pequeños y de poco valor. Pero en cuanto a la edad, el crecimiento y la experiencia, algunos de ellos son pequeños, muy pequeños. Han nacido de nuevo recientemente. Son niños en la gracia. Jesús se refería a ellos cuando dijo: «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Lucas 12:32. Sí, a ustedes que son hijos e hijas recién nacidos, algunos también son pequeños, no tanto porque se hayan convertido recientemente, sino porque han progresado lentamente. Tienen un espíritu desalentado y su fe es muy débil. Quizás no han caminado con Dios como deberían, y aunque tengan poco amor, poca esperanza, poca alegría, poca utilidad y poca santidad, en comparación con lo que deberían tener si son creyentes, si son las ovejas que escuchan la voz de Cristo, conocen a su pastor y lo siguen. Incluso a ellos Él les dice: «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Él no los destruirá porque no sean lo que deberían ser en cuanto a sus logros. ¿Qué importa si son como una mecha que humea cuando deberían tener, o más bien ser una luz que arde y brilla? Él no los apagará, aunque sean una caña quebrada en la música, cuando deberían ser un órgano completo, derramando volúmenes de alabanza. Él no los quebrará, sino que hará algo de ustedes todavía. Aunque tengan tan poca fe que no sepan si la tienen o no, Él lo sabe. Una gota de agua es tan agua como todo el volumen de agua en el mar, y una partícula de gracia es tan verdaderamente gracia como la gran reserva de gracia guardada en el pacto eterno. Un diamante tan pequeño como la cabeza de un alfiler es tan diamante como el Kohinoor, así que la fe más pequeña, aunque sea como un grano de mostaza, es fe que puede mover montañas. Jesús sabía esto. Por eso habló con aquellos con consuelo que todavía son pequeños. No temáis, ustedes débiles y temblorosos. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vuestra debilidad no testificará en contra de ustedes. ¿No es esto muy preciso? ¿No es esto muy precioso? Que aunque el rebaño sea pequeño, el gran pastor les ha hablado con tanta bondad. No temáis, manada pequeña, dice él. Y oh, cómo su grandeza debió haberlos impactado al hablarles así. Lo miraron y vieron que él no era pequeño. Se había hecho como ellos en pobreza y oscuridad, pero aún había una divinidad en su carácter que no podía ser eclipsada. No era pequeño en su nacimiento. ¿Dónde está?, preguntaron los sabios de Oriente, el que ha nacido rey de los judíos. Mateo 2:2. Tampoco era pequeño en su sabiduría, pues a los 12 años los doctores en el templo se asombraron de su entendimiento y respuestas. No era pequeño en su poder. No enseñaba como quien tiene autoridad. No sanaba toda clase de enfermedades, como si ningún síntoma pudiera frustrar su habilidad o resistir su mandato. No era pequeño en su influencia sobre los corazones de los hombres. Podía cambiar su corriente como ríos de agua hacia donde él quisiera. Tenía un gran pastor. Él podía protegerlos, proveer para ellos, guiarlos, darles la victoria y llevarlos al descanso que les había prometido. En este momento siento como si el Maestro estuviera entre nosotros y nosotros fuéramos el pequeño rebaño. Conscientes de que no podemos hacer nada, idear nada, desarrollar nada aparte de Él, hay grandes destinos entre nosotros. El mundo será convertido. Seguramente somos las últimas personas que podrían lograrlo. Su presencia es nuestro aliento.
Mirando aquí y viéndolo de pie en medio de nosotros, cerca de estos emblemas de su cuerpo y sangre, escuchamos su voz diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. He aquí a Cristo bautizado, dándole a sus discípulos bautizados su propia comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Además, Él les concede su propia autoridad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él es el comandante en jefe de la pequeña compañía de inconformes con la religión del mundo, el líder de la pequeña banda de aquellos que desean seguir al Cordero donde quiera que Él vaya, el Señor y Maestro de todos los que abrazan su cruz. Se regocijan en su nombre y no se avergüenzan de llevar su reproche en medio de una generación torcida y perversa. El Señor conceda que la dulzura de estas palabras llegue al corazón de todos ustedes que son el pueblo de su pasto y las ovejas de su mano. Volvamos nuestra atención a el gran temor y el gran consuelo implicados en nuestro texto. Segundo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas, capítulo 12 y versículo 32. Un temor que a menudo agita a los siervos de Dios es el que se alude al párrafo anterior. Una ansiedad indebida por las cosas temporales, una inquietud que distrae la propia mente y deshonra grandemente a Dios, una disposición completamente indigna del creyente sincero. Cristo trata con esto en estas palabras: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, pues la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Lucas 12:22. ¿Por qué, hijos, sabéis esto? No solo es el buen placer de tu Padre darte pan y agua, sino el reino. Preguntas: ¿su generosidad me proveerá de alimento y vestido adecuados? No lo cuestiones, ya que Él promete ponerte una corona en la cabeza y darte una mansión en los cielos. Seguramente aquel que se toma la molestia de darte un reino en el futuro no te dejará morir de hambre en el camino hacia Él. Cuando Saúl salió a buscar los asnos de su padre, Samuel lo encontró y lo ungió como rey. Y después de eso, Saúl nunca más se preocupó por los asnos de su padre. ¿Se están preocupando por las pérdidas que han tenido y la mejor manera de recuperarlas? Aquí hay noticias para ustedes. Es el buen placer de su padre darles el reino. ¿No despierta eso una ambición nueva y más noble en sus corazones? No se preocupen por los asnos ahora. Tenemos otros objetivos y otras perspectivas que ocuparán nuestros pensamientos. Los asuntos de alto rango han apartado mi mente de cosas insignificantes. Oh heredero del cielo, no puedes permitirte lamentarte y enfurecerte por las pequeñas molestias de esta vida fugaz. Recuerdo haber oído de un barrendero que realizaba su humilde oficio con gran diligencia. Tenía una escoba valiosa, que no habría perdido o estropeado sin mucho dolor. Para él, los pocos centavos que costaban eran de gran importancia. Pero alguien, un abogado del pueblo, lo tocó en el hombro y le dijo: mi buen amigo, ¿te llamas tal y tal? Sí. ¿Tu padre vivía en tal lugar? Sí. ¿Tu hermano vive en tal lugar? Sí. Entonces tengo el placer de decirte que has heredado una propiedad que vale 10,000 libras al año. Me han dicho que se fue sin su escoba, y apenas lo dudó porque no creo que yo mismo hubiera cargado con la escoba si hubiera estado en su posición. Oh cristianos, déjenme tomarles de la manga y hablarles de posesiones principescas por las que bien pueden dejar de lado sus mezquinas preocupaciones actuales.
no son dignas de comparación. Jesucristo les informa que su Padre les ha dado un reino que es infinitamente más que todo el oro de este mundo. Bien, pueden decir, dejen que quienes quieran se preocupen por estas cosas terrenales. Yo no lo haré. Tengo un reino esperándome. Buscaré esa herencia y comenzaré a regocijarme en ella. Así es como Cristo calma uno de los temores de su pueblo. Otro temor que tenemos surge de observar las nubes, pronosticar tormentas y anticipar problemas. Algunos de nosotros debemos confesar que tenemos momentos de desánimo. Uno está preocupado porque ve que su negocio se desvanece gradualmente y se pregunta con ansiedad, ¿qué haré en los años futuros? Otro, con una familia numerosa que crece a su alrededor, se angustia con la pregunta, ¿qué haré con esos niños y niñas? Mientras observa las diversas tendencias en los jóvenes, se pregunta hacia dónde irán y comienza a inquietarse. No encomienda su causa a Dios, sino que se perturba en vano. Esto no es sabio. Otros encuentran que su salud declina. Síntomas de tuberculosis o alguna otra enfermedad los alarman y dicen, ¿qué haré cuando esto empeore? ¿Cómo lo soportaré? Quizás tenga que soportar operaciones dolorosas, dice uno. Quizá, dice otro, tenga que estar postrado en cama durante años. ¿Qué haré o qué haré? Nuestro Señor Jesucristo les aconseja qué hacer. Él dice, no se turbe su corazón. No teman. ¿No han encontrado hasta ahora que Dios los ha ayudado y socorrido en cada situación difícil? ¿Han sido lo suficientemente necios como para temer 1000 males sombríos que nunca sucedieron y que solo destruyeron su paz en sus sueños? Como niños en una niebla, ante cuyos ojos parecen surgir enormes monstruos, hasta que se acercan a los objetos de su temor y encuentran que no son espantos monstruosos, sino amigos modestos que vienen a saludarlos. A menudo han sido víctimas de su propia credulidad en el pasado, engañados por sus temores. ¿No podría ser lo mismo en el dilema al que su imaginación sombría apunta ahora? Esto lo sé. Cuando estamos en nuestro sano juicio, encomendamos nuestras preocupaciones a Dios. Que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Él nunca será cruel con nosotros. Él siempre ha sido nuestro amigo. Nunca será nuestro enemigo. Nunca nos pondrá en el horno a menos que tenga la intención de pagar y de purgar la escoria de nosotros. Tampoco habrá un grado más de calor en ese horno de lo absolutamente necesario. Siempre habrá misericordia para equilibrar la miseria y fuerza suministrada para soportar la carga que hay que llevar. Ánimo entonces. No teman nada, manada pequeña. Por el momento al menos sacudamos todos estos temores y deleitémonos en el buen placer de nuestro Padre de darnos el reino. El camino puede ser áspero, pero al final será seguro. Vamos al reino. Cuando traen a una princesa extranjera a este país para casarse con un príncipe, el barco puede ser sacudido por el mar y la tempestad rugir con furia, pero sin duda la novena diría, puedo soportar esta ligera inconveniencia con ecuanimidad. Estoy en camino a ser hecha reina. Hoy estamos a bordo de un barco. Vamos a una tierra donde todos seremos príncipes y reyes, todos los que creemos en Jesús. Vamos, animémonos. ¿Qué importa si es el alojamiento escaso, el viaje áspero y el viento tempestuoso? Hay un reino en perspectiva, así que hagamos lo mejor del viaje. No se desanimen ustedes mismos, sino ayuden a otros a estar alegres. Con una peregrinación más que un viaje en mente, nuestro canto sagrado ha ayudado a nuestra alegría en su himno cuando canta: con una alforja en mi espalda y un bastón en mi mano, marcho apresurado por la tierra del enemigo. El camino puede ser áspero, pero no puede ser largo. Así que lo suavizaré con la esperanza y lo alegraré con canto. Y en algún lugar de esta congregación, creo que puedo escuchar la voz ronca de un creyente desanimado que dice: ah,
No estoy preocupado por las cosas mundanas. No estoy angustiado por ninguna prueba que pueda o no sucederme aquí abajo. Tengo un temor peor que me atormenta. Mi terror es más terrible. Y si al final no estoy en Cristo, el temor de no haber creído realmente en Jesús, de no haber experimentado un arrepentimiento salvador, de no haber nacido la vida eterna me distrae. Bueno, la precaución es mejor que la presunción. Es mejor ir temiendo al cielo que ir presumiendo al infierno. Preferiría estar atormentado por temores toda mi vida, y sin embargo ser encontrado al final, cuando las sombras huyan entre aquellos que son el deleite de Dios, que estar inflado con una confianza intrépida todos mis días, pero desengañado al final cuando la luz irrumpa, y ser dejado en un horror solitario, víctima de la desesperación. Dime ahora, querido amigo, ¿qué es lo que temes? ¿Temes el infierno? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Temes el pecado? Si temes el pecado, el Señor se complace en ti. El Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tus dudas son muy dolorosas de soportar, sin duda, pero a pesar de la angustia que causan, no destruirán tu alma. Dudar como un dolor de muelas es más distraído que peligroso. Nunca he oído que haya sido fatal para nadie. Hay fluidos en el cuerpo que sirven como válvulas de seguridad para la constitución. Evitan males peores. Una ansiosa solicitud sobre si eres de hecho un hijo de Dios, de la cual quisiéramos que te liberaras lo antes posible, puede tener sin embargo un efecto saludable en tu mente. Puede hacer que camines con más cuidado, ores con más fervor y vivas con más escrúpulos como alguien que anhela la comunión con Dios. Creo que tengo una comisión para decirle a cada uno, aquí que teme al pecado y tiembla por no ser encontrado, a la diestra de Dios cuando Él reúna a sus santos. No teman, porque es el buen placer de su Padre darles el reino. Si temes porque sientes tu indignidad, es un temor bendito. Confía en la dignidad de Cristo y tu temor dará paso a la fe. O si temes porque recibes tu debilidad, no me sorprende. Mira la fortaleza de Cristo y su socorro será tu consuelo. Tu Padre Celestial, por su propio buen placer, te dará el reino de Dios. Oh, escucho a alguien decir, bueno, Señor, mi temor no es acerca de la sinceridad de mi profesión actual. Confío en que soy un cristiano. Sé que he creído en Jesús y creo en Él. Pero mi seria inquietud es que no perseveré hasta el fin. Querido amigo, ese es un temor que no deberías tener. Nunca lo temas de nuevo mientras vivas. Si hay algo enseñado claramente en las Escrituras, es la doctrina de la perseverancia final de los santos. Estoy tan seguro de que esta doctrina está tan claramente enseñada como la doctrina de la deidad de Cristo. Las palabras no pueden expresarla más claramente de lo que Dios claramente ha revelado. Escuchen lo que dice Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10 y versículo 28. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No arrojen, les ruego, ninguna sospecha sobre la fidelidad de nuestro Señor. Puede surgir una pregunta sobre si Él ha comenzado la obra, pero si Él la ha comenzado no puede haber duda de que la completará. Él nunca abandona la obra de sus manos, o comienza a construir y luego demuestra ser incapaz o reacio a levantar la superestructura. Dejen ese temor a un lado y considérenlo una necedad. ¿Dudan si están ahora salvos o si perseverarán hasta el final? Entonces, les aconsejo que regresen a la cruz y comiencen de nuevo como un pecador arrepentido, poniendo su confianza en un Salvador perdonador. Muchas veces he tenido que hacer eso. Veo mis evidencias cortadas como la hierba.
marchitarse como el heno y perecer como la hierba verde. ¿Qué más puedo hacer sino apresurarme al pie de la cruz, pararme allí y decir: aquí vengo, un pecador buscando socorro en ti, mi Señor, en ti. Vengo de nuevo como si nunca hubiera venido a ti antes. Si nunca me has lavado, límpiame ahora. Si nunca he descansado en ti, aquí me acuesto bajo tu sombra. A tu cruz me aferro. Encontrarán que sus temores desaparecen cuando vuelven a la cruz de nuevo. Hagan esto, les ruego, hermanos y hermanas, cada vez que se encuentren en la oscuridad por un tiempo, porque, a pesar de todos los temores, en contrario, realmente es el buen placer de su Padre darles el reino. No tienen que ganarlo con su trabajo ni merecerlo como un premio. De lo contrario, podrían desanimarse o incluso desesperarse. ¿Qué hay de malo ahora? No puedo adivinarlo, ya que Él se los dará gratuitamente por su propia gracia. No es el buen placer del juez otorgarles el reino, sino que es el buen placer de su Padre darles el reino. Por lo tanto, reposen en la gracia de Dios, confíen en la preciosa sangre de Cristo y echen sus temores al viento. Creo que escucho un suspiro. Es un pensamiento enfermizo y viene de alguien que tiene un cuerpo enfermizo. Mi temor es acerca de la muerte. ¿Cómo soportaré la última hora terrible de la partida de la vida? ¿Podré mantenerme firme en la debilidad de esa agonía mortal? Quizás después de todo me hundiré como alguien que es vencido en la batalla. Querido hermano, hay un peligro más peligroso que la muerte. ¿Qué es eso? ¿Preguntas? ¿Por qué? Respondo. La vida, vivir bien, ahí está el punto, vivir bien. Si tienes éxito en eso, encontrarás que morir no es más que cerrar la historia de tu vida. Que tu principal cuidado sea correr la carrera con honor. Entonces terminarás tu curso con alegría. Puedes dejar el morir para cuando llegue el momento de morir. Si te ocupas de vivir mientras dure el tiempo de vivir, hay un tipo de gracia del que no tenemos necesidad inmediata hoy, y es la gracia para morir. No requeriremos el socorro oportuno hasta que el momento de nuestra partida esté cerca, o si lo pedimos no lo tendremos. Algunos de ustedes se ponen en su lecho de muerte en su imaginación para anticipar los terrores que su fantasía pinta. Está haciendo algo muy tonto. No pueden saber de qué tipo de llamado recibirán para dejar su tabernáculo carnal. Qué dolores agudos tendrán que soportar, o qué dulce consuelo puede ser provisto para animar su espíritu cuando el corazón y la carne fallen. Sirvan a Dios ahora con toda su fuerza. Descansen en la preciosa sangre ahora. Busquen la comunión presente con su Señor viviente y amoroso. No duden de que Él les proveerá la gracia suficiente para todas sus necesidades futuras. No saben del bien que Él tiene reservado. A medida que el tiempo y el espacio se contraen, su mente se expandirá para contemplar la eternidad más allá. A medida que la película cubre estos órganos opacos de la vista, los ojos de su entendimiento se abrirán. A medida que se acerquen a las orillas del Jordán, los hermosos campos del otro lado se abrirán ante su vista extasiada. No saben nada de ellos todavía. Les garantizo que muchos que parten de esta vida escuchan los cantos de los ángeles mucho antes de que sus oídos se cierren a los sonidos de la tierra. Y oh, cuán precioso se vuelve Cristo para ellos. Hemos visto el rubor de la gloria en sus rostros. Creo que apenas sabían en qué momento entraron al cielo, porque antes de dejar la tierra, el resplandor de ese reino brillante les apareció en tales visiones de gloria. Fueron elevados a la cumbre del Pisga y miraron hacia abajo a esta pobre tierra desde una elevación que nos maravilla a los que aún peregrinamos en el valle. Jesús puede hacer que un lecho de muerte parezca tan suave como almohadas de plumas. Mientras reclino mi cabeza en su pecho y exhalo mi vida dulcemente allí. Porque algunos de nosotros hemos conocido creyentes que después de temblar todos sus días,
triunfaron en sus últimas horas. En la plenitud de su fuerza, se asustaban de un ratón, pero en la extremidad de su debilidad se volvieron tan fuertes que podían enfrentar a una región de enemigos. Nadie podía desanimarlos. El Señor temeroso, que tropezaba con una paja y decía que nunca llegaría a la ciudad celestial, fue el mismo hombre que murió como un gigante, cantando y gritando con todas sus fuerzas. A Dios le place dejar que algunos de sus siervos vivan en la oscuridad y mueran en la luz. Creo que algunos de nosotros tenemos nuestra vela encendida en un turno de la noche, otros en otro. Puede que hayan comenzado su vida espiritual en la oscuridad y su camino se haya vuelto más y más brillante. O puede que hayan comenzado en la luz y hayan pasado por temporadas en las que la oscuridad ha prevalecido, o la lámpara que guía sus pies ha ardido débilmente. Dios acuesta a algunos de sus siervos más valientes en la oscuridad porque pueden soportarlo, pero otros no. Cruzan el río y los ángeles vienen a recibirlos. No oscurezcan sus días con sueños terribles de una muerte temida. Quizás mueran en su sueño y nunca sientan un dolor. Quizás nunca mueran. Cristo puede venir y llevarlos consigo. Puede resultar algo tan glorioso morir que puedan decir con Heliday: ¿llaman a esto morir? Entonces vale la pena vivir para morir así. La muerte puede tener más de traslado que de disolución. Si los perros del infierno aúllan contra ustedes, díganles que se callen. El buen placer de su Padre no será frustrado. Sus hermosas perspectivas no serán defraudadas. ¿Les acusa la conciencia de tropiezos y caídas? Díganle a la conciencia acerca de la preciosa sangre y digan: el buen placer de mi Padre rescatará a su Hijo redimido de todos sus pecados. Suben las dudas y los temores como un torrente creciente. Deténganlos todos con esta bendita seguridad. El consejo de Dios permanecerá y Él hará todo su placer. Nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, poseeremos seguramente el reino de Dios por siempre y para siempre. Oh, cómo deseo que todos ustedes pertenezcan al número de las ovejas de Cristo. Oh, que cada uno de ustedes tuviera la promesa del reino, que el Señor los lleve a los pies de Jesús, que el Señor les muestre qué pecadores son y qué Salvador es Él. Ojalá todos creyeran en Él y pasaran de la muerte a la vida. El transgresor intrépido fracalará sin ayuda, mientras que el discípulo temeroso será acariciado con cuidado paternal. Reúnanse en pequeños como un rebaño. La herencia está reservada para ustedes. Es el buen placer de su Padre darles el reino. Amén. La pequeña pero amada manada. Un sermón publicado el jueves 1 de febrero de 1917 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12 y versículo 32.